¿Cómo están, queridos niños y niñas? Bienvenidos a una clase más de comunicación. Este tema va dirigido para los niños de cuarto grado de primaria. Un saludo muy especial para mis niños del colegio San Juan Bosco, que ya están todos ahí conectados y listos para dar inicio a la clase. En esta oportunidad vamos a aprender a utilizar una estrategia de comprensión lectora. ¿Y cuál es el título de esta estrategia? Identificar la relación de causa-efecto. Eso es el título de la clase hoy. Voy a iniciar entonces pidiéndole a ustedes allí en casa que en este momento observen el texto que tengo aquí para ustedes. Y les dice, lee y comprende. Identificar la relación causa-efecto es una estrategia que te permite analizar el problema que surge en la historia. Me permite analizar un problema. Y miren esta imagen. ¡Oh! Pobre chico, se está ahogando, quiere salir del mar. Y miren cómo está el mar, hay botellas ahí de bebidas. ¡Oh! Está sucio. ¿Qué será el problema? Hay un problema. Para eso nos va a servir esta estrategia. ¿Cómo se llama la estrategia? Identificar la relación causa-efecto. Pero en este caso, si yo quiero identificar una causa y un efecto, tiene que haber un problema, ¿cierto? En un texto, a partir de ese texto, yo voy a determinar el problema y luego voy a decir cuál es la causa y cuál es el efecto. Ahora, hay dos preguntas claves para identificar la causa y el efecto. La primera pregunta, una vez que ya tengo el problema, es, miren, la primera pregunta es, ¿qué problema surge? ¿Qué sucedió y por qué sucedió? Debo preguntarme así, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema surge? ¿Y por qué sucedió ese problema? Y la segunda pregunta que debo hacerme es, ¿qué efecto produjo ese problema? ¿Qué efecto produjo? Eso es lo que yo tengo que hacer si quiero identificar la causa y efecto. Miren, aquí he puesto imágenes interesantes. Hace un momento nosotros, miren ese chico, ¡ay, pobrecito! Muy bien. Voy en este caso, en primer lugar, entonces, a iniciar aplicando esta estrategia. Missy, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que aplicar en esta estrategia? Primero, es leer el texto. Chicos, tenemos que leer el texto primero. En su libro de área, ustedes ahí miren su libro, tienen ese texto. Y le voy a preguntar entonces en este momento, qué lindo, empiezan las participaciones, a Camilita. Camilita, ¿cuál es el título del texto que tenemos ahí? El mar sucio. Ese texto está en el libro del área, página 50, ¿cierto? El mar sucio. Qué interesante. Ahora enseguida le voy a pedir entonces, a ver, vamos a estar ahí, están los chicos muy atentos, a Nicolás Valverde. Nicolás, tú vas a leer la primera parte del texto, Nicolás. Lee, hijito. Adrián, un niño de 8 años, fue de vacaciones a un balneario del sur del Perú con toda su familia. Una mañana, Adrián... Nicolás, hasta ahí la primera parte. Tú leíste el primer párrafo. Ahora, Aarón, tú vas a leer el segundo párrafo, mi amor. ¿Está bien, Aarón? Lee el segundo párrafo. Una mañana, Adrián fue a hacer una expedición a las cercanías del lugar y se encontró con un mar muy sucio al que los habitantes del lugar empleaban como tiradero
nadie se preocupó por la limpieza de las aguas. Muchas gracias, Aarón. Excelente. Ahora va a leer Flavio. Flavio, es tu turno, hijito, de leer. Vas a leer el siguiente. ¿En cuál lugar es? ¿Ya? Muy bien, Fabio. Empieza la lectura. Entonces decidió hacer algo en compañía de sus padres. Fue a buscar a las familias que tenían el mar. Ese estado les hizo entender que el agua es parte del medio ambiente y hábitat de muchas especies de animales marinos, y si ellos hacían mal uso del agua del mar, no solamente contaminaban, sino que también dejaban a estos animales sin un lugar donde vivir. Y así fue como Adrián les hizo entender que no debían ensuciar ni el mar ni el medio ambiente. Muchas gracias, Flavio. Ahora va a continuar Arlet. Muy bien, ahora va a continuar Arlet. Ella va a dar inicio al siguiente párrafo. ¿Está bien, Arlet? Te escuchamos. Pero como el mar seguía sucio, decidieron organizar para limpiarlo. Recogieron todos los desechos, colocaron carteles y designaron personas para que orienten a los visitantes a mantener limpio el lugar. Arlet, muchísimas gracias, Arlet, por la lectura del texto. Ahora voy a pedir en este momento que Orianita lea el último párrafo. Te escuchamos, Orianita. Parece que su compañera Orianita no está en clase. Entonces vamos a pedir a Javed. Javed, te escuchamos. Vas a leer el último párrafo. Muy bien, Javed. Entonces, muchísimas gracias por la lectura del texto. A continuación, vamos a hacer un comentario de lo que acabamos de escuchar. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, niños y niñas, por favor, escúchenme atentamente, es determinar el problema que está presentando nuestro texto del libro. El título dice el mar sucio, es cierto, pero ¿cuál es el problema que está presentando? Lo tenemos que poner con un verbo. ¿Cuál es el problema? El mar está sucio. Eso es el problema. Y ahora, vamos a ver cuál es la causa de que el mar esté sucio. Y para ello, yo voy a responder, pues, ¿no?, la pregunta. Había una pregunta ahí que nosotros debíamos hacer. ¿Qué problema surge? El problema es que los habitantes empleaban el mar como tiradero. Eso es la causa, el motivo, la razón por la cual el mar está sucio.
Así determino. ¿Cuál es la pregunta entonces que uso? Miss Katy, ¿me puede ayudar? ¿Por qué está sucio el mar? ¿Por qué el mar está sucio? La respuesta es que los habitantes empleaban el mar como tiradero. Muy bien. Y ahora, ¿y cuál es el efecto? Cuando digo efecto me refiero a la consecuencia. ¿Cuál es el resultado de que las personas hayan tirado cosas al mar? Que todo lo que agarran lo tiran en la playa y luego el mar, las olas lo llevan. ¿Por qué el mar está sucio? ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el resultado? Entonces es que Adrián, al ver esa situación que la gente tiraba las cosas al mar, ensuciaba las playas, lo que Adrián hizo, el efecto de esa mala actitud de los habitantes, hizo que Adrián organice una campaña. Ahí dice, en el texto está, ¿cierto? Adrián organizó una campaña en compañía ¿de quién? De su familia y las familias de ese lugar. A ver, vamos a leerlo aquí. Adrián organizó una campaña de limpieza con las familias lugareñas. ¿Qué quiere decir eso? Él junto a su papá, a su mamá, a sus hermanos y a las demás familias que vivían en ese lugar, realizaron una limpieza. Eso es el efecto de este problema. Vamos a revisarlo otra vez. El texto dice el mar sucio y aquí cuenta o nos informa sobre un niño, Adrián, de 8 añitos. Este niño decidió ir a darse un paseíto por la playa y se dio cuenta que el mar estaba muy sucio. Y eso es el problema. El mar está sucio. Por eso, él empezó a decir, ¿por qué el mar está sucio? Y se dio cuenta que los habitantes de ese lugar empleaban al mar como basurero, empleaban al mar como tiradero, todo lo que sus desperdicios lo tiraban ahí. Eso es el motivo para que el mar esté sucio, esa es la causa. Ahora, ¿cuál es el efecto que produjo en este niño, en Adrián? Adrián dijo, como las personas están tirando todo al mar, yo voy a hablar con ellos y les voy a decir que realicemos una limpieza general. Eso ha sido el efecto que causó en él y aquí está. Adrián organizó una campaña de limpieza con las familias lugareñas. Entonces, queridos niños y niñas, vamos a realizarlo eso en el cuaderno. Si ustedes pueden ver su libro en este momento, miren ahí su libro. Quiero que observen sobre el título del texto que dice el mar sucio, que ustedes están observando, hay una indicación. Observen su libro. A ver, le voy a preguntar a un niñito o a una niña. No, le voy a preguntar a Dania. Dania, dime, hijita, sobre el título del texto que dice el mar sucio, hay una indicación. ¿Qué dice la indicación, Dania? Lee en tu libro, hijita, léelo en tu libro. ¿Qué dice ahí la indicación sobre el título? ¿Qué dice la indicación? Dice el mar sucio y encima de eso, sobre eso hay un indicación. Dice lee. ¿Qué más dice Dania? Continúa. Lee. Dania, te escucho. Lee. ¿Qué más dice? No le escucho a Dania. A ver, voy a trabajar entonces con Claudita Cachagua. Claudita, dime una cosa. ¿Cuál es la indicación que está sobre el título en tu libro? Lee el siguiente texto y aplica la estrategia en tu cuaderno. Muchísimas gracias, Claudita. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente en el cuaderno. Vamos a poner el título de la clase. ¿Y cuál es el título de la clase? Identificar la relación causa-efecto. Van a poner ese título en este momento y ustedes van a poner la fecha.
Ahora yo les voy a despedir a mis amiguitos. Mientras ustedes escriben el título y la fecha, yo voy a despedir a nuestros amiguitos de YouTube, porque con ellos será hasta el día lunes que nos vamos a ver nuevamente en clase. Y me voy a quedar solamente con ustedes. Entonces nos despedimos de mis niños de YouTube. Hasta